¿Conoces ese momento cuando estás en YouTube y puedes ver muchos videos y siempre hay los canales que ya conoces para años y años? Y a veces hay un video que tiene como 10 vistas de un canal que nunca has visto, pero parece interesante. Para mí, en 90% de los casos no veo ese tipo de video porque solo tiene 10 vistas, el canal solo tiene 5 suscriptores, pues el video no puede ser tan increíble. Yo tenía ese momento ayer y he visto ese canal, Bluecat. Tiene un suscriptor o una suscriptora y tiene un video desde hace 3 días que tiene casi 100 vistas. Que de verdad, como persona que ya hace YouTube para más que 2 años, eso no es malo, es muy bueno. Como 3 días, 100 vistas. Puede ser que va a ganar más y más vistas en el futuro. Pues eso, en mi opinión, ya significa que el tema o el video en general, hay mucho interés para eso. Mucha gente quiere ver eso. He visto las primeras como 20-30 segundos de ese video y de verdad hablan sobre un tema muy interesante y algo muy importante. La gente tiene que hablar sobre eso más. Y ayer cuando he visto ese video pensé, yo tengo 50,000 suscriptores en mi canal. Quiero usarlo para algo bueno. Pues hoy os voy a mostrar ese video. Voy a hacer obviamente también comentarios, voy a dar mi opinión, pero lo importante para mí en ese video es que os puedo mostrar a 50,000 personas ese video desde hace 3 días que tiene 100 vistas, porque creo que merece eso y merece más vistas. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Nosotras somos Voces con Eco. Y el día de hoy venimos a Voces con Eco. un capítulo llamado Voces sin Fronteras. Pero no me encuentro sola, está mi persona y están mis compañeras. Está Karen, Ruth y Alexandra. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Yo me encuentro bastante bien y me encuentro emocionada porque vamos a hablar sobre un tema bastante importante. Pues para ponerlo en contexto, ya he pensado como por qué tienen la misma ropa, por qué están en esa habitación y por qué tienen todas sus cosas en papeles y por qué tienen una pantalla en el fondo. Creo que es como una habitación de una universidad y ellas todas son estudiantes de psicología. Como estudiantes de psicología, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se vive día a día en nuestra ciudad de Arequipa, que es sobre los migrantes venezolanos en Arequipa. Vamos a hablar sobre la discriminación y por ello, como parte de nuestro proyecto, vamos a presentar nuestra entrevista a una familia venezolana importante para recaudar información. Pues sí, eso para mí, que yo soy de Alemania, eso es un tema muy interesante porque obviamente conozco también discriminación. Lo hay en Alemania, lo hay en todo el mundo, ¿no? Aquí es más en contra de gente de Turquía, Siria, Afganistán, recientemente también Ucrania, Rusia, Palestina, Israel. Mi novia es de España, que si no hablas perfectamente el alemán, obviamente también recibes discriminación. Pues es un tema muy, muy importante para mí, pero obviamente nunca he pensado sobre la discriminación que recibe gente de Venezuela en Perú o en Arequipa. Pues muy interesante, vamos a ver si es la misma cosa como aquí en Alemania o todo el mundo también, o si hay cosas específicas solo en Perú y Venezuela. Para empezar, muchas veces hemos escuchado en las noticias sobre la migración venezolana a nuestro país, pero no nos hemos puesto a pensar en lo que esto significa para esas personas. Por ejemplo, dejar su país, dejar sus costumbres, dejar a su familia para empezar desde cero en otro país y encima, a pesar de eso, enfrentar actitudes de rechazo, prejuicios y muchas actitudes que podemos nosotros darles a esos venezolanos solo por los prejuicios. Hablar de discriminación siempre va a ser bastante incómodo, pero siempre va a ser también necesario, porque no solo es conocer este problema, sino también intentar cambiarlo. Estoy 100% de acuerdo con eso. Y también tener esa vista de pensar sobre qué siente una persona que tiene que huir de su país a un país nuevo en que hay discriminación. Creo que es muy importante pensar sobre esas personas. ¿Cómo puedes
entender un poquito si vives aquí en Alemania y no tienes un trabajo que paga bien y puedes ver que hay muchísima gente de otros países que viene para trabajar. Puedes entender un poco que hay gente que dice como, oh, no, pero ya yo no gano tanto y quiero más trabajo para mí y el espacio y todo eso. Puedes entender un poco que tienen ese tipo de miedo, ¿no? Pero la situación de la otra gente, de los inmigrantes, es mucho más, es mucho peor. Un de mis mejores amigos, Ali, de Siria, tenía que defender su casa, su habitación de su juventud, de su niñez. Lo tenía que defender con armas. No hay comida para tu familia, no hay nada, es muy peligroso y obviamente ese lado, en mi opinión, es más difícil y es más importante pensar sobre esas personas. Comparte esa idea, por lo que yo creo que este espacio es importante, más que todo porque nos llama a conversar, a reflexionar y promover también la empatía, que es muy importante. Así que, bueno, acompáñenos a esta media hora de reflexión, me gusta su mensaje. De entender y de llegar a una inclusión que puede fortalecer nuestra salud mental y colectiva y ayudar también a los hermanos venezolanos, no solo en Arequipa, sino también en todo el Perú y, ¿por qué no?, en toda Latinoamérica. Y en todo el mundo, ¿no? Me gusta mucho qué dicen, qué es su mensaje, cómo lo dicen también. Solo tengo unas cosas como en el contexto de YouTube, lo puedes hacer mejor de verdad. No sé cuál es su objetivo, puede ser que eso solo es un proyecto de la universidad, tienen que ponerlo en YouTube y no tienen más ambiciones. Pero amigas, si estáis viendo eso, podéis escribirme y puedo ayudar como puedo. Solo porque me gusta el mensaje tanto, puedo cortar el próximo video para vosotros. Gratis, obviamente. Porque para YouTube tienes que cortar más los silencios y también aquí con el thumbnail, la miniatura. Tienes que pensar sobre la psicología de una persona que ve como 9 videos en YouTube de sus canales favoritos y la persona decide dónde hace su clic, ¿no? Y ese video, esa miniatura no dice exactamente qué es el tema y no te hace preguntar qué va a pasar en el video. Mira, eso por ejemplo es el programa en que hago mis miniaturas. No tienes que hacer caso a eso. Y si pones como una imagen que claramente muestra que el tema es migración, pero quieres mostrar también que no es un video típico de esos como, la migración es tan mala, pues pones algo positivo como del tema, como en ese video fue empatía, por ejemplo. Y para mostrar que hay gente en ese video dando sus opiniones sobre eso, obviamente puedes poner también la cara de una de las personas. Obviamente sería mejor con una calidad mejor, yo solo lo he sacado del video. No sé, con algo así, obviamente eso solo me tardó 1 minuto y solo es como para mostrar la idea, pero creo que así podría llegar a muchísima gente más en YouTube. Y como he dicho, no sé si tienen un objetivo de tener muchas vistas en YouTube, puede ser que eso no importa. Pues no sé si queréis mejorar esas cosas, pero si una de esas 4 personas en la mesa ve ese video, puedes escribirme en los comentarios y puedo cortar un video para vosotros y también hacer una miniatura, si lo queréis. Si no, todo bien, obviamente. Arequipa ha recibido miles de migrantes venezolanos, pero sabemos que detrás de cada persona siempre hay una decisión bastante difícil, que no hay opción para migrar a otro país. También he visto que según datos locales hay bastantes. La población venezolana se centra principalmente en trabajos como comercios informales, servicios, y a pesar de esto, los peruanos no reconocen este esfuerzo. Incluso dicen que varios venezolanos están sin hacer nada o que incluso cometen actos delictivos en estos negocios. Sí, hay 2 puntos en esa cosa. Primero, si haces trabajos ilegales, obviamente no tienes tantos derechos. Puede ser que algo malo pasa contigo, como no te pagan o si eres una mujer, otras cosas peores también. Y segundo, que obviamente en los medios siempre puedes ver muchas cosas negativas, ¿no? Es parte de la política que quiere hacer miedo, como no, hay inmigrantes y tienes que votar para mí para que lo cambio. También he visto casos donde migrantes han llegado, ¿no?, al Perú, a Arequipa, con títulos universitarios, con una carrera hecha,
Y la verdad es lamentable, ¿no? Porque vemos, no sé, a médicos trabajando de choferes, a ingenieros, haciendo distintas labores, ¿no? De construcción y demás, y es una situación bastante preocupante, ¿no? Porque puede afectar bastante el autoestima de la persona, ¿no? Después de tantos años haber trabajado en una buena empresa, en un buen hospital, y llegar a un país diferente, donde lamentablemente no los valoran mucho, afectaría bastante la autoestima. Y no solo hablamos de lo que es el trabajo, sino también hablamos de las barreras en la educación, porque si bien sabemos, familias enteras migran en donde están niños, adolescentes, niños que dejaron a sus amigos, su colegio, y que vinieron a un país donde no conocen ni la cultura, y empezar de cero es difícil, porque entonces esto a la larga les complica mucho en el adaptarse. Por ejemplo, familias presentan problemas a la hora de buscar alquiler, porque realmente la gente desconfía mucho en dar alquiler, especialmente venezolanos por ciertos prejuicios que se tiene ante ellos. También el trato diario, a veces en los trabajos, porque de repente ellos, por aceptar el trabajo, a veces incluso aceptan malos tratos, porque realmente necesitan de ese dinero para solventarse, no solo ellos, sino también a su familia. Sí, de verdad es muy difícil para gente empezar en nuevo país. Mi amigo de Siria venía con barco, como uno de esos barcos típicos de refugiados de Siria cuando empezó la guerra en Siria. Él tenía que conducir ese barco desde Turquía a Grecia con como 30 personas en el barco, y el barco fue para 10, 15 personas. Tenía un viaje de unos meses muy malo, sin comida, con frío, atravesando montañas en, creo que Bosnia, Serbia. Me ha dicho que eso fue muy alto y muy frío. Y cuando conocí a Ali en Alemania, él hablaba como 5 o 10 palabras del alemán. Lo he conocido en una estación de tren. Estuve muy borracho, todos mis amigos también muy borrachos. Él estaba en la estación de tren con su amigo, no borracho, pero solo, no sé, esperando para un tren. Un amigo quería un fuego para encender un cigarrillo y ha preguntado a esos 2 hombres de Siria. Y yo, muy borracho, he preguntado: estamos muy borrachos y vamos a continuar beber en nuestra casa de estudiantes, como teníamos una casa entera con 8 o 9 personas. He dicho: vamos a continuar beber en nuestra casa, ¿queréis venir también? Como no sé por qué lo he preguntado, solo estuve muy borracho. Y ellos han dicho como: sí, ok, no hablamos alemán, no podemos comunicar, no hablaban inglés tampoco, pero vamos a venir. Un año, año y medio, 2 años después, todavía estamos amigos, y Ali ahora habla alemán casi perfectamente, y él me ha dicho ahora que esa decisión han hecho solo querían amigos, querían integrarse. Pues han dicho sí a un grupo de 8 nuevos borrachos que preguntaban en una estación de tren: hola, ¿queréis venir con nosotros? Bebemos en nuestra casa. Han dicho sí a eso solo porque querían integrarse, no tenían contacto a alemanes, y eso fue como un punto de contacto. Y en eso puedes ver como qué tan difícil es para la gente integrarse si dices sí a una cosa así. A un Luca borracho en la estación de tren. Y a veces las miradas, las frases que pueden afectar su autoestima y poner de repente en tela de juicio su identidad, porque a veces eso los obliga a echar la cabeza, cuando en realidad no debería ser así, porque la situación que atraviesa su país realmente no es culpa de ellos, sino ya va más allá y escapa de las manos. Ellos realmente no querían migrar, pero se vieron obligados por mejores oportunidades para su familia especialmente. Sí. Yo no he hecho nada para nacer en Alemania, en que hay dinero, trabajo, universidades gratis, hospitales gratis. Y otras personas no han hecho nada para nacer en Siria, Irán, Venezuela. Por eso mi opinión es que no puedes decir como: no, yo nací aquí, pero tú has hecho el error gigante de nacer en ese país. Pues tienes que ir a ese país otra vez y morir en el conflicto. Es como: no has hecho nada para nacer en tu país. Lo puedes compartir. Si te gusta ese contenido, es mucho más trabajo, pues sería increíble si te podrías hacer miembro del canal para apoyar a ese tipo de contenido y para que pueda hacer más en el futuro. Gracias por eso. Lo difícil de la discriminación
no siempre es abierto, sino es sutil. Por ejemplo, cuando una persona le dice, no tengo nada contra ellos, pero claramente desde ahí empieza un prejuicio. Y este daño emocional puede durar bastantes años si no hay ningún apoyo. Por eso hablar de estos temas es bastante importante. Oh, siempre en mis videos, porque tengo ese canal de reacciones, como alemán reacciona a esa cosa en Argentina, alemán reacciona a pueblos alemanes en el sur de Chile, pues siempre tiene esa connotación de culturas y países diferentes. Y miles de veces, si ya has visto unos de mis videos, conoces que en casi cada video digo como, no puedes decir que ese pueblo alemán en Argentina es tan ordenado y limpio porque hay inmigrantes de Alemania en ese país. No todos alemanes son limpios y ordenados, yo no lo soy. No puedes decir que los mexicanos son así, los venezolanos son así y los alemanes son así. Cada persona es diferente. O también cuando se generalizan, ¿no? Cuando dicen los venezolanos son así, los venezolanos son así. Y bueno, también cuando hay actos delictivos, los peruanos suelen decir los venezolanos hicieron esto, es por su culpa. Y política. Nos meten a todos en un mismo saco como si todos fueran iguales, pero no es así. Hay personas migrantes venezolanos que se ganan la vida día a día honestamente y no cometen estos actos delictivos como otros venezolanos que sí podrían hacer eso, pero no tendrían por qué generalizar a la población venezolana. Oh, me tengo piel de, ¿cómo se llama? Oh, siempre no conozco, piel de gallo o gallina. Me emociona eso que dice ella, de verdad, porque mi amigo Ali de Siria, de que ya he hablado antes, hace unos meses me ha dicho como había otra cosa en las noticias que un sirio ha hecho un ataque y ha matado a tantas personas de Alemania. Ali me ha dicho que para él siempre es muy difícil cuando cosas así pasan, porque él conoce que toda la gente en Alemania ha visto eso. Toda la gente en Alemania ha leído un sirio ha matado a 10 personas de Alemania. Y él se siente malo aunque no ha hecho nada. Él trabaja, él estudia alemán. Él no tiene nada que ver con esa persona loca que ha hecho esa cosa. Pero él puede sentir el sentimiento de los alemanes. Que psicológicamente, como yo no conozco nada sobre psicología, pero supongo que ellas podrían decir algo sobre eso, que psicológicamente para él ir al trabajo cada día con solo alemanes o en la mayoría alemanes, es difícil eso. También este tipo de frases que nosotros como peruanos lanzamos así sin pensar en cómo ellos se van a sentir, puede estigmatizar y generar distancia emocional. Exacto, y esa discriminación Distancia emocional. Significado más debido a la crisis de inseguridad que está atravesando nuestro país actualmente y que entendemos, pero también hay que ahí investigar más, porque la mayoría de la gente, de las personas, creen que la criminalidad, la inseguridad ciudadana es a causa de los venezolanos, cuando en realidad los datos estadísticos votan que la delincuencia con la migración venezolana es menor a la delincuencia peruana. La delincuencia peruana aumenta más a la delincuencia venezolana, y es que los análisis señalan que por delitos patrimoniales como robo, hurto, extorsión, por cada 100.000 venezolanos había 98 denuncias, comparadas con las 411 denuncias por cada 100.000 peruanos. Eso me gusta mucho, que sacan estudios para eso, como no solo hablar como yo. En un video que he hecho he sacado también exactamente esa estadística, pero para aquí en Alemania. También como crímenes por 100.000 personas de Alemania que viven en Alemania, crímenes por 100.000 personas de Ucrania que viven en Alemania y cosas así. Hay esa estadística en Alemania que muestra que la gente o inmigrantes de Algeria hacen 30 veces más crímenes que gente de Alemania. Gente de Siria que vive en Alemania hace 10 veces más crímenes que gente alemana que vive en Alemania. Pues esas estadísticas en Alemania es diferente que en Perú. En Alemania muestran que los inmigrantes hacen más crímenes que la gente de Alemania. Pero siempre también depende de la estadística exacta, como cómo han hecho la estadística. Porque aquí en Alemania eso no es con crímenes en que un juez ha dicho que sí, eso fue un crimen, esa persona tiene que ir a la cárcel. Si no,
Aquí en Alemania esa estadística es con sospechosos de crímenes, pues la gente de Algeria es 30 veces más sospechosos o son sospechosos en casos de crímenes 30 veces más que alemanes. Y eso solo significa que hay racismo en Alemania, porque si la gente en la calle puede ver a un inmigrante como trayendo una bicicleta con la cadena, como está trayendo la bicicleta porque tiene la cadena. Muchas personas van a llamar a la policía porque van a pensar, ay, está robando la bicicleta. Si yo con pelo rubio lo hago, toda la gente va a pensar, qué mono ese rubio, ha olvidado sus llaves, qué mono. Por eso yo no voy a ser en esa estadística de sospechosos de un crimen, pero la gente inmigrante de Algeria, por ejemplo, sí. Este es solo uno de los tantos datos estadísticos que votan que la criminalidad no es a causa de los venezolanos. La criminalidad está en todo lugar del país, en todo lugar del mundo. Y eso hay que entender muy bien, que en el mundo no existe venezolano, peruano o X país. En el mundo solo existe personas buenas y malas y punto. Los noticieros también influyen de manera negativa a la sociedad, ¿no? Le refuerza la idea de ser un venezolano. Equivale a ser peligro cuando los datos oficiales indican lo contrario. Es increíble, eso debería ser ilegal. Si dices siempre los venezolanos son criminales, los venezolanos roban, los venezolanos matan, pero en las estadísticas puedes ver que no es así. Eso debería ser ilegal, en mi opinión. Información falsa. Hay gente que dice libre opinión, libre, ¿cómo se llama? Free speech. Pero si es información falsa. Por ello es importante que la comunidad entienda que estas estrategias no solo ayudan al migrante, sino también fortalecen la convivencia entre todos. Como estudiantes de psicología, sabemos que el rechazo social va a afectar nuestra salud mental, sea a mediano, corto o largo plazo, y lamentablemente ya se está viendo, ¿no?, bastantes casos en los que tanta discriminación o tanta repulsión a los migrantes ha afectado bastante, ¿no? Hemos visto que hay bastante población que tiene baja autoestima, ¿no? Así como la familia a la que hemos entrevistado, que se sienten discriminados, que por su dejo, su comida, su cultura. Cada acto de empatía, por pequeño que sea, por ejemplo, si vemos a un venezolano necesitando ayuda, no deberíamos tener miedo de acercarnos por prejuicios o por comentarios de otras personas. Sí, exactamente. Es exactamente lo mismo con gente sin techo también. Si preguntas a una persona sin techo qué es tu problema más grande, van a decir dinero, obviamente. Necesitan un techo, necesitan comida. El problema segundo más grande es que nadie quiere mirar a esas personas, nadie quiere hablar con ellos. Pues si no quieres dar dinero, ya ayuda mucho si solo hablas para 5 minutos, hablas sobre cómo fue tu día, por qué estás en esa situación y solo escuchas un poco de su historia. Aquí donde vivo en Berlín tenemos un supermercado a donde voy siempre y siempre hay una persona de Ucrania sin techo, como enfrente del súper. Y siempre si voy con mi novia y tenemos a Kala, nuestro perrito, también una persona tiene que esperar afuera del súper, la otra persona va adentro del súper y siempre lo hacemos como mi novia va adentro para comprar cosas y yo espero con Kala. Y en ese momento siempre hablo con ese hombre de Ucrania y es un hombre muy amable, obviamente tiene sus problemas, pero él siempre dice como es increíble solo hablar un poco porque él está como en el medio de la calle, hay mucha gente, pero nunca habla con gente. Porque esto ayudará a sanar esas heridas invisibles, ¿no? Si bien ellos no nos cuentan o no dicen abiertamente los problemas que tengan, probablemente en su vida privada tengan muchos problemas, sobre todo como están en un nuevo país, pueden tener dificultades, ¿no?, laborales, sociales, académicas. A mí me gustaría que hablemos un poco más sobre el impacto psicológico, ¿no?, de cómo esto está afectando a la población. ¿Qué pasa cuando una persona vive discriminación constantemente? Yo creo que lo primero que aparece es el miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a ser rechazado por otras personas, y esto debido a experiencias pasadas, ¿no?, en las que hayan experimentado estas vivencias. Entonces, este miedo hace que la persona se retraiga, que hable menos o evite lugares sociales solo porque tiene miedo a ser rechazado.
Pues eso supongo que está pasando con Ali cada vez que hay algo así que he dicho antes en las noticias. También puede surgir a lo que llamamos la autoexclusión, ¿no? Que es cuando una persona se aleja o deja de hacer cosas por miedo a ser discriminado, a que lo excluyan, a que sea apartado, ¿no? Parte desde que puede ser la música, parte de su forma de hablar, parte de su cultura, de su comida. Les da miedo expresarse, ¿no? Les da miedo realmente decir, ay, sí me gusta esto, o la verdad, no sé, no me gusta la comida arequipeña, ¿no? Que a nosotros nos dolería bastante que nos dijeran algo así. Pero eso, tienen miedo a que sean rechazados, que no lo aceptemos bien en un círculo y que la verdad está muy mal. Más bien vale la pena intentarlo, ¿no? Intentar conversar con uno de ellos, intentar conocer más su cultura, ¿no? Conocer qué es lo que les gusta, ¿no? Para poder tenerlos más cerca, más presentes y que sea una persona aliada, ¿no? Aliada a nuestra cultura y que al final termine gustándole, ¿no? La gente arequipeña, que termine gustándole nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música, ¿no? Aquí en Alemania recientemente tenemos muchos problemas con discriminación, como más y más gente vota para un partido que es casi neonazi, como de la ultraderecha, muy xenofóbico. Ese partido ahora tiene como 30% de los votos, que es loco. Pues tenemos problemas. Obviamente hay racismo en todo el mundo y tenemos que trabajar en eso en todo el mundo, ¿no? Pero también en Alemania había, en mi experiencia o en mi opinión, había un tiempo en que todo eso con la inmigración y la integración, la aceptancia, todo eso funcionó increíblemente. Un ejemplo para eso es que el plato más típico de Alemania, conozco que en otros países la gente piensa que es salchichas, pero en la opinión de la mayoría de los alemanes, el plato más típico de Alemania es el Döner Kebab, que de verdad es un invento de gente con raíces turcas en Alemania. Como hay el kebab en Turquía y aquí había la idea de poner esa carne del kebab adentro de un pan con ensalada y salsa. Pues es como un ejemplo perfecto para eso que han dicho. Celebrar la diversidad, cocina diferente, cultura diferente. Es algo interesante y algo bueno. A mí me gusta el Döner Kebab mucho mejor que salchichas. ¿Qué es lo que ocasiona todo eso, no? Eso de repente los lleva a ellos a perder de cierta forma su identidad. Y es que muchos inmigrantes empiezan a reprimirse y de cierta forma pierden o dejan de lado sus costumbres, sus orígenes, para poder, entre comillas, encajar en esta sociedad. Y eso les genera de repente un conflicto interno que están entre como la espada y la pared, entre seguir siendo yo o dejar de ser yo para encajar y para que me acepten y para que ya no siga siendo rechazado, ¿no? Y de repente esto se ve más en jóvenes, los estudiantes de repente en los colegios, para de repente ser amiguitos, amiguitas o para que te acepten en cierto grupito, intentas encajar, pero a veces eso también te lleva a perderte a ti mismo y tampoco queremos eso, ¿no? Exacto, este es un caso bastante importante que debemos tratar. Por ejemplo, es bastante fuerte pensar que una persona tiene que cambiar algo de sí mismo para poder ser aceptado y en una población. Además a todo esto se suma el duelo migratorio, en el que las personas venezolanas no solo se van de su país, no solo pierden su lugar físico, sino que también pierden ese sentido de pertenencia, ¿no? Al estar en un nuevo país, enfrentan, como ustedes mencionaron, nuevas costumbres, nuevas culturas. Entonces esto puede ser muy difícil para los venezolanos, ¿no? Dejar atrás su historia, sus raíces, para empezar desde cero, para reconstruir todo esto en un nuevo lugar. Y encima de todo este duelo, vemos que enfrentan rechazo, ¿no? Enfrentan rechazo y el proceso se vuelve mucho más doloroso. Sí, también si toda la gente en un país dice fuera inmigrantes, también puedo entender que no quieres integrarte más. Pero ojo, no todo es negativo, ¿no? Porque se sabe que hay familias, hay comunidades venezolanas que de cierta forma se han podido integrarse, pero obviamente ha sido un proceso largo, tedioso y difícil. Pero ¿esto a qué se debió? Gracias al apoyo de repente de los mismos vecinos, de la misma comunidad, de diferentes instituciones que han promovido y siguen promoviendo la inclusión. Y es a esto lo que le deberíamos dar mayor énfasis, ¿no? De repente desde el colegio mismo, en la educación, incentivar mucho lo que es la aceptación, la interculturalidad,
llamar a la reflexión o hacerles conocer más culturas, no solo de repente enfocarnos solo en el Perú, y tampoco no solo en Venezuela, sino conocer diferentes países, diferentes culturas, y también las mismas entidades, las instituciones, municipalidades, el gobierno mismo, trabajan mucho en promover lo que es la inclusión, ¿no? Pero como bien digo, se requiere mucho trabajo y hay mucho para hacer, y de repente está en nosotros dar ese primer paso. Creo que todo esto nos demuestra que a veces olvidamos qué es la discriminación. Qué pregunta, ¿qué es la discriminación? Para mí, creo que es todo lo que restringe, creo que es una palabra, ¿no? A otros grupos de personas. Como si dices, tú eres de ese país y por eso eres perezoso, o tú eres homosexual y por eso eres flojo. Y si una persona homosexual, por ejemplo, trabaja en algo como construcción, en que hay esa cultura machista de no puedes ser flojo, es más difícil para esa persona trabajar en ese medio ambiente. Pero también lo hay en la otra dirección. Obviamente la discriminación negativa de ese tipo es peor, pero también decir como las mujeres de Colombia son bonitas. Eso también es una generalización, y para mujeres que no son como típicamente lo que la sociedad dice que es bonito, las mujeres que no aparecen así tienen esa presión, tienen siempre en su mente como las mujeres colombianas son tan bonitas y yo soy así y por eso tengo problemas. Pues eso, en mi opinión, también es discriminación. Y por eso es tan importante para mí no generalizar, no en lo malo y no en lo bueno. Creo que para comenzar deberíamos cambiar nosotros mismos, de que la empatía no solo es sentir lástima por la persona, sino ponernos a pensar de qué cosas ha podido pasar la persona así desde el inicio de su vida. Yo tengo una pregunta que quiero formularles, es ¿qué estrategias podríamos promover desde la psicología para mejorar la salud mental de las personas migrantes? Bueno, yo no tengo ninguna idea de la psicología, pero si tengo que decir algo, sería como aceptar la situación, como decir a las personas migrantes que reciben discriminación, decir a esas personas como entiendo y conozco que hay discriminación y vamos a trabajar para cambiar eso, pero por ahora conozco que eso existe y es algo malo, obviamente, pero solo quiero decir que conozco que eso existe y que eso es algo con que tienes que vivir. No sé si eso psicológicamente tiene sentido. Si las 4 mujeres de ese video pueden ver ese video, dime en los comentarios. Bueno, yo creo que de las principales estrategias, y como siempre es, ¿no?, en los distintos casos que hemos aprendido y estudiado, sería fortalecer, ¿no?, nuestras redes de apoyo, ya sea en cualquiera de los casos, ¿no? Tantas cosas que hemos ido estudiando durante la carrera, ¿no? Vemos que las redes de apoyo es de las cosas más importantes, ¿no? Encontrar gente que te entienda, que te apoye, que valore tu cultura, que respete tu forma de pensar, es de las cosas más importantes. Ok, eso es una respuesta mejor que la mía. Además, podemos abrir espacios comunitarios donde los migrantes puedan compartir sus experiencias, ¿no? Podemos hacer como que un conversatorio, así como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Invitar a gente, a personas inmigrantes, ¿no?, que son las personas venezolanas, ¿no?, que han venido a nuestro país, para preguntarles, ¿no?, cómo ha sido su primera experiencia laboral, cómo ha sido su primera reunión, y que vemos ahora último, ¿no?, que hay bastantes parejas, ¿no?, entre venezolanos, peruanos, y cómo ha sido su experiencia, ¿no?, qué tal ha sido ese choque cultural, conocer su comida, conocer su música, compartir, ¿no? En algún momento probar un primer plato arequipeño, ¿no? ¿Qué tal ha sido toda esa experiencia? Podemos abrir un conversatorio así, ¿no? Exacto, y eso también nos ayudaría de repente a ayudarlos a entenderlos, porque de repente ellos pueden de repente tener dudas, cuestionamientos o pensamientos negativos, o X situaciones, ¿no?, que de repente ellos necesitan conversarlo con alguien, y qué mejor que tener gente que te entienda, que te apoye. Y aparte de eso también podríamos implementar lo que son los talleres, que son muy importantes. En este caso yo siento que sería muy importante lo que es un taller de expresión emocional, ¿no?, donde de repente se le pueda dar el espacio a estas personas para poder hablar de lo que sienten, como bien mencionan, sobre sus experiencias, y validar sus emociones, porque se sabe que eso es parte del proceso de sanación, y es importante que haya gente que apoye, haya redes que estén ahí pendientes de esas personas y ayudarlos u orientarlos.
Desde el punto de vista de cognitivo-conductual, podemos trabajar primero con el pensamiento autocrítico, que muchas personas comienzan a creer de que no encajan, que no deberían estar en esta sociedad, pero además algo que quiero resaltar es que la adaptación no debería recaer solo en el migrante, sino también en la sociedad. Sí, también no olvidemos del rol importante que cumple, la comunidad receptora, ¿no? Que en este caso somos nosotros. Sí, eso es muy importante para mí. Muchas veces estoy pensando sobre eso, también hablando sobre eso con amigos. Si la sociedad dice esas personas de otra cultura no se integran y no cambian sus cosas de su cultura, también puedes decirlo en una otra manera. Nosotros no damos el espacio o no damos como herramientas para que esas personas se pueden sentir como en casa. Integración no es una cosa de un lado, es como para integrar a una persona de otra cultura en una nueva cultura, necesitas trabajo de ambos lados. Como población, como comunidad, tenemos que abrir nuestros espacios, ¿no? Tenemos que derivar nuestros prejuicios, dejar de lado, ¿no?, todo lo que pensamos, sentimos, porque muchas veces venimos con un prejuicio que ya nos han dicho, ¿no? Que algún familiar ha pasado una experiencia, que algún trabajo, ¿no? Tenemos esas experiencias, pero tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, ¿no? Al conocer a una nueva persona, abrir los espacios también cuando nos hacemos nuestras reuniones grupales, ¿no? Pon tu música, compartimos, ¿no? Que te gusta escuchar, ¿no? Tal vez le va a gustar nuestra música, nuestra comida, y que sería lo esencial. A mí me gusta pensar que la interculturalidad puede ser una oportunidad, ¿no? Espero que sí, como mi novia es de España, vivimos aquí en Berlín, solo hablamos inglés en casa. Tenemos una amiga de Algeria que también ella ahora habla alemán, pero hablamos en inglés con ella. Tenemos un amigo de Turquía que también vivíamos con él hablamos alemán ahora. Como toda mi vida es definida de interculturalidad. Espero que eso también puede ser algo bueno. Cuando convivimos con otras culturas diferentes a la nuestra, aprendemos nuevas formas de ver el mundo. Por ejemplo, si estamos con la cultura venezolana, podemos aprender cómo es su cultura, sus comidas, como mencionaron antes. Hace unas semanas he visto un video sobre Paraguay, como he hecho una reacción sobre Paraguay. Creo que fue como cosas que no conocías sobre Paraguay. Y había un tiempo en Paraguay en que un dictador ha dicho que los matrimonios entre la misma raza es ilegal. Como obviamente también es una forma del racismo, pero nunca he escuchado sobre algo así. Como con toda nuestra historia en Alemania, el racismo siempre fue como hay una raza superior y todos los otros tenemos que matar, básicamente. Pues en mi cerebro el racismo siempre fue sobre como pureza y como tener solo un tipo de humano. Y en ese video he aprendido que hay también una forma del racismo que es exactamente lo contrario. Que solo quieres mezclar y no quieres ninguna forma pura, como una nueva manera de ver las cosas. Sí, la verdad, y eso también va a fortalecer la salud mental colectiva, ¿no? No solo va a ser la salud mental de la persona o del inmigrante o de la suya o la mía, ¿no? Va a ser fortalecer una salud mental colectiva, ¿no? Entre todos vamos a poder mejorar nuestra forma de comunicación con ellos, la forma en que nos llevamos, va a poder mejorar su autoestima, nuestra autoestima, ¿no? Al conocer distintas culturas. Además, las diferencias no son amenazas, ¿no? Las diferencias siempre son aprendizajes, esa cosa que es diferente de la otra persona nos ayuda a nosotros a mejorar, ¿no? Vemos que tal vez la otra persona se explaya mejor, vemos que tal vez la otra persona tiene más habilidades, ¿no? Y nosotros vamos a seguir aprendiendo de ellos, tanto como ellos también aprenderán de nosotros. No todo lo diferente tiene que ser malo, ¿no? Y es que se sabe que ahora hay muchas familias peruanas y venezolanas que han formado lazos muy bonitos. Hoy en día se ve familias de repente con un esposo venezolano o una esposa venezolana. Entonces es muy bonito ver esa convivencia, ver cómo se ha podido de dos diferentes culturas formar una sola y ver cómo comparten comidas, celebraciones y tradiciones, ¿no? Ver cómo esas diferencias las volvieron una sola y crearon ellos algo nuevo desde cero. Y es que se sabe que la cultura
une más de lo que separa. Bueno, yo recuerdo que una vecina mía venezolana hizo una pequeña feria donde hubo platos típicos y todos los vecinos fueron ahí y compartieron la cultura, la historia, y fue un momento bastante especial donde se compartió bastante, no sé, comunicación, ¿no?, con ellos. Yo tengo una historia así también. Estuve en Turquía para medio año viviendo en Istambul para estudiar como un semestre en la universidad. Viví con una persona de Turquía y aprendí muchas cosas diferentes que no conocí antes. Una de esas cosas es que hay una costumbre en Turquía que es como si haces una fiesta en tu casa. Pones muchas cosas pequeñas, casi como tapas, y pones una bebida muy específica. Se llama rakı. Es un alcohol muy fuerte, como transparente, parece como vodka básicamente, pero pones agua adentro de esa bebida transparente y con eso se pone blanco. Pues bebes eso, es muy fuerte y comes de esas tapas turcas, y en algún momento cuando las personas dicen sí, ya estoy un poco borracho, pones música muy específica. Es como música tradicional de Turquía, pero muy triste, muy como sentimental. Y el costumbre es que cada persona en la mesa tiene que decir una cosa que le molesta en ese momento en su vida, una cosa negativa, una cosa mala de que está pensando cada día o cada semana, algo así. Pues cada persona dice como, mi madre ha dicho eso y eso me hace tan triste. Y siempre después de que la persona lo ha dicho, todas las personas dicen su opinión sobre eso. Eso fue una cosa tan diferente para mí. Nunca lo haríamos aquí en Alemania. Si bebes alcohol, solo es como fiesta, techno, positividad. Pero me gustó mucho porque conoces a las personas mucho mejor y es como una situación íntima y me gusta mucho. Claro, esos gestos cambian mucho, ¿no? Porque cuando se conoce a la otra persona de verdad, desaparecen los prejuicios, ¿no? Como mencionaste tú, que al involucrarse en otra situación pueden explayarse más y conocer otras culturas. Si de repente tenían una idea equivocada sobre la otra persona, mediante estas actividades pudieron despejar, ¿no?, estos prejuicios o estas dudas que tenían hacia la otra persona. Bueno, que nuestras palabras sean puentes, ¿no?, y no muros. Que nuestra forma de expresar, nuestra forma de saludar, la forma de dedicarles una palabra, un aliento, poético, sean puentes, ¿no?, para realizar una nueva conversación, tal vez despedirnos con un hasta luego, te veo pronto. Además, la gratitud, ¿no? Agradecer por todas las cosas que nos han enseñado, ya sea de la comida, la cultura, que le hemos hablado bastante, ¿no?, durante todo este episodio. Sí, nunca comprendo cómo la gente puede decir como conozco a mi comida y mi música y no quiero conocer a ninguna otra cosa. Y no solo eso, pero también decir como todo eso que es diferente es malo, no me gusta y no lo quiero aquí. Como para mí comer, la cosa más interesante y buena es probar nuevas cosas. Muchas veces no me gusta, unas veces encuentro algo que me gusta tanto que lo como para el resto de mi vida. Lo mismo con música. A mí me gusta la música alemana, obviamente no la música tradicional de Alemania, como música techno, música electrónica, me gusta mucho. Eso ya para años y años, y también hoy lo puedo escuchar y me gusta. Pero solo eso, necesitas algo diferente también, como a mí me gusta el reggae de Jamaica para relajar, a mí me gusta el reggaetón, cumbia, música de Turquía, música de Grecia reciente también. Como no comprendo cómo puedes tener toda tu vida. Y para contar por último, llamamos a las autoridades, a la sociedad misma, a fomentar eso, la inclusión, ¿no? Ayudar a esos migrantes que, como bien mencionan, han dejado todo de lado y han empezado de cero y han escogido de repente nuestra ciudad para poder volver a construir lo que con tanto esfuerzo construyeron pero tuvieron que dejar, ¿no? Entonces llamamos siempre a las autoridades, a la sociedad misma, nosotros mismos poner nuestro granito de arena.
desde lo más simple, como bien mencionan, desde una frase de apoyo, desde una frase de aliento, a los empresarios de repente que dan trabajos a los venezolanos, llamarlos a que fomenten la no discriminación dentro del área laboral, al buen trato de los jefes, al buen pago, porque muchos a veces abusan de eso, ¿no? Porque saben que necesitan de ese dinero y se abusan y pagan de repente lo mismo. Llamamos siempre a la igualdad de derechos, tanto a peruanos como a venezolanos. Es importante reconocer que una cultura nueva no es algo peligroso, no es algo malo. A veces eso ayuda a que se fomente más lo que es la convivencia, al conocer más otras costumbres, como bien mencionan, otras tradiciones, y a darle la oportunidad a otras personas, porque realmente no se quiere eso, no se quiere discriminación, no se quiere odio, no se quiere sentimiento, y obviamente también entendemos el lado de la preocupación de la gente de es que los venezolanos quitan el trabajo, o por culpa de ellos ha aumentado la delincuencia. No, invitamos a los medios de comunicación también a que informen bien acerca de la situación que pasa en nuestro país y que veamos quiénes son los verdaderos culpables, ¿no? Entonces, cumplimos con decir, porque en realidad no guardan nuestras raíces, ¿no? Sino las multiplican. Y no hablamos solo de los migrantes venezolanos, sino en general a todos los migrantes que vienen, ya sea del Perú o de diferentes países, o incluso peruanos que migran a otro país. Llevemos a eso, al diálogo, a la convivencia, a la empatía, al respeto, como bien mencionas, al escucha y a la gratitud. Otra cosa que puedes decir sobre eso es que todas las culturas que existen ya son solo una mezcla de culturas antes. La cultura en Perú solo existe hoy porque había la cultura española y la cultura indígena en la región de Perú. Y la cultura española solo existe porque las culturas europeas y culturas africanas y árabes, todo ya es una mezcla y no tienes que decir como eso es mi cultura, eso es otra cultura. Tengo que defender mi cultura y eso es una invasión de una otra cultura. Todo ya es una mezcla, no importa. Pensé que sería algo bueno usar mi canal medio grande con suscriptores para mostrar algo que pienso que es importante. Chicas, si podéis ver eso, podéis escribirme un comentario o correo. Si queréis, puedo cortar el próximo video, puedo también hacer una miniatura si queréis. Si no, todo bien. Adiós. Luca no conoce data, Luca no conoce nada, Luca no conoce data, Luca no conoce nada.